Seguimos con esta lección 7. En el siguiente vídeo vamos a hablar de una de las batallas más famosas de la antigüedad, en concreto de la batalla de Kadesh. Recordemos cómo en el año 4 de reinado el faraón Ramsés II había comenzado a activar la política militar egipcia en la región y probablemente ese año 4 sirvió para introducir una serie de tropas, de elementos que después podrían serle útiles de cara a su objetivo, que no era otro que la conquista del emplazamiento de Kadesh. El objetivo, Kadesh, es una ciudad fortificada que, como vemos, se situaba en la parte norte de las dos cordilleras que conforman el Líbano y el Antilíbano. Kadesh se sitúa a orillas del río Orontes y correspondería al yacimiento actual de Tel Nevimen, que es el que podéis ver en el mapa de la derecha. Tenemos mucha información sobre la batalla de Kadesh, información que nos viene de la parte egipcia, a través de varias fuentes. Una de ellas es, por ejemplo, el llamado poema de Pentaur, escrito en el año 9 de Ramsés II por parte de un escriba llamado Pentaur, quizás al dictado del propio faraón. El poema mejor conservado es el que vemos en el papiro Salier III, pero existen otros papiros donde también quedan fragmentos del mismo. Pero aparte del llamado poema de Pentaur, tenemos mucha información con aporte iconográfico procedente de los llamados boletines, que son los que podemos ver, por ejemplo, en Abidos, en Luxor, en Karnak o en el templo de Ramsés II en Abu Simbel. El elemento central de la iconografía de los boletines, evidentemente, más allá de lo que es la figura de Ramsés II, no puede ser otro que el emplazamiento de Kadesh. Es justo lo que tenemos ahora en pantalla, una ciudad fortificada, con su bandera identificativa, con un gran número de soldados defendiéndola, y en el centro, como ya viéramos en aquellas escenas de Seti I en Karnak, tenemos identificada la ciudad como Demi en Kedesh, el pueblo de Kadesh. Si queréis obtener más información sobre la guerra de Kadesh, podéis acudir a una obra antigua, esta tiene más de un siglo, pero bueno, sirve para introducirse en el tema, dado que podéis ver en ella parte de la iconografía de la batalla de Kadesh, así como una traducción, algo ya antigua, pero válida, de los textos que rodean a esa batalla. El movimiento de las tropas de Ramsés II se produce a través del valle de la Beca, es decir, entre los montes Líbano y Antilíbano, probablemente desde un emplazamiento cercano a la ciudad de Tiro. Recordemos cómo en el año 4, como dije anteriormente, Ramsés II ya estuvo en Tiro y por lo tanto habría preparado el camino de la campaña del año 5 de reinado que cae en el año 1275 a.C. Pero paralelamente al avance de las tropas egipcias, con las 4 divisiones, una más que en época de Seti I, tendríamos un segundo avance que partiría aproximadamente del emplazamiento de Irkata, situado al norte de los montes Líbano, en la costa, cerca del río Eleuterio. Este grupo constituirían los llamados Naharinos, tropas de la región de Amurru, que fueron vitales para que la campaña de Kadesh no acabara en una absoluta derrota para los egipcios. El movimiento de las tropas egipcias y de los naharinos estaba milimétricamente calculado. Esto quiere decir que una suerte de mensajeros egipcios o una serie de informes entregados al norte de la región de Biblos habrían servido previamente para poder crear de manera tan precisa este avance de los dos tipos de tropas. En los textos se nos habla de que la salida de los egipcios
desde Egipto tuvo lugar en el año 5, en el segundo mes de la estación de Shemu, en su día 9, y justo un mes después es cuando llegaron a Kadesh. Se habla de la salida de Egipto a través de la fortaleza de Yaru, que ya conocemos, del paso del ejército de Ramsés II por Ramsés Meriamón, el pueblo situado en el Valle de los Cedros, que no sabemos exactamente dónde se sitúa, pero se supone que incluso podría hacer referencia a la antigua Kumidi, es decir, la plaza administrativa que tenían los egipcios en la provincia de Upi. En primer lugar, marchaba la división de Amón, la división que comandaba el propio Ramsés II. A un íteru de distancia debemos situar la segunda división, que no es otra que la división de Ra. Posteriormente seguía una tercera división, que es la división de Ptah, y finalmente la división dedicada al dios Set. En época de Seti I eran 3 las divisiones que conformaban el ejército egipcio. Lo podemos recordar a partir de aquella estela de Bet-Shan que ya mencionamos en otro vídeo. Pero ahora Ramsés II ha ampliado el número de divisiones, ahora son 4, teniendo en cuenta que cada división tiene aproximadamente unos 5.000 hombres, pues estamos hablando de un ejército de unos 20.000 soldados. Aparte, por supuesto, hay que tener en cuenta la existencia de un cuerpo de carros. Aproximadamente podemos contar unos 2.000 carros de guerra. La idea de Ramsés II era acampar junto a Kadesh para a la mañana siguiente proceder ya a la conquista de la ciudad. Esta idea se aceleró cuando fueron capturados 2 Shasu y después de ser interrogados, los 2 Shasu revelaron la posición del ejército de los hititas. Cuando su majestad pregunta ¿dónde están vuestros hermanos que os han enviado a hablar de esto con su majestad?, la respuesta de los Shasu es que el ejército hitita se halla en la tierra de Alepo, al norte de Tunip. Claro, esto quiere decir muy al norte de la ciudad de Kadesh, a varios días de marcha. Por lo tanto, si esto era cierto, Ramsés II podía obtener casi una cómoda victoria, y esta es la razón por la cual él ordenó que la división de Amón, su división, acelerara el ritmo para de ese modo, solo con la división de Amón prácticamente, obtener esa victoria y celebrarla con la llegada de las siguientes divisiones egipcias. Teniendo en cuenta esta aparente realidad, se establece el campamento de Ramsés II al oeste de Kadesh, y este campamento representado en el boletín, en varios emplazamientos en Egipto. Aquí, por ejemplo, vemos la parte oeste del campamento, todo él rodeado por escudos a modo de empalizada, pero también en el campamento podemos ver detalles muy variopintos. Por ejemplo, la entrada del campamento a través de 2 esfinges, escenas casi cotidianas de un campamento militar, como podría ser el momento en el que un compañero quita pinchos que se ha clavado otro con absoluta tranquilidad. Otra escena que se repite muchas veces en la iconografía militar egipcia, la de un soldado advirtiendo a otro, probablemente por su holgazanería, ¿no?, que es lo que parece suceder en esa imagen. También suele aparecer, por ejemplo, el león de su majestad siendo domado. Por ejemplo, también una escena recurrente suele ser la de el burro terco que recibe multitud de bastonazos para llevarlo al redil, por decirlo de algún modo. O, por ejemplo, también escenas donde algún soldado intenta arreglar, bueno, pues piezas de los carros de guerra, etc. Junto a las esfinges podemos ver, por ejemplo, varios soldados egipcios. Esto es la guardia que custodia la entrada del campamento. Y entre las dos partes del campamento, una vía
que es la que nos conduciría directamente a la tienda de Su Majestad, de Ramsés II. Si al principio la captura de los dos enemigos Shasu había revelado aparentemente que el ejército hitita, el grueso del ejército hitita, se hallaba en la región de Alepo, en la zona de Tunip, muy al norte de Cadés, la realidad de la situación llega a oídos de Ramsés II una vez son capturados, en esta ocasión, dos enemigos hititas, que son los representados aquí en este relieve de Abu Simbel, que después de ser apaleados, tal cual se ve en la imagen, finalmente confiesan cuál es la posición real del ejército hitita. Y la posición real del ejército hitita deja completamente en entredicho todo el sistema de información del que podía gozar Ramsés II. ¿Por qué? Porque ahora estos hititas revelan que Muwatalli y todo su inmenso ejército se halla justo al otro lado de la ciudad de Cadés y que además están equipados y listos para combatir. Pensemos que el ejército hitita, según las fuentes egipcias, estaría compuesto por casi 2.500 carros de guerra y 40.000 hombres. Entonces es una fuerza importante, una fuerza que está compuesta no solo por el ejército procedente del país de Hatti, sino también de numerosos aliados, más de 16 aliados. Así que inmediatamente Ramsés II pide que se reúna un consejo de guerra. Aquí tenemos a Ramsés II sentado y ante él un grupo de personas entre las que debemos imaginar no solo a Mena, su áuriga, que será uno de los héroes de la batalla de Cadés a ojos de Ramsés II, sino también, por ejemplo, al visir, a generales del ejército, funcionarios del ejército. Es el Consejo de Guerra que se reúne para resolver de manera rápida esta realidad, que es que el ejército hitita está justo al lado de ellos y el ejército de los egipcios aún no se ha reunido. Recordemos que la división de Amón iba acelerando su ritmo precisamente por creer que los hititas aún quedaban lejos. En la parte inferior vemos la guardia de Ramsés II y fijémonos, como ya hablaremos en otro vídeo, de los soldados centrales, estos que tienen escudos redondos, espadas largas, cascos con cuerno, es decir, los Sherden. Acordémonos de aquellos Sherden que habían sido capturados por el propio Ramsés II y que después se introdujeron como mercenarios en el ejército egipcio. Están listos detrás de la antigua Kadesh, mientras que mis gobernadores de los territorios extranjeros y nuestros jefes, bajo la autoridad de los cuales están las tierras del faraón, han sido incapaces de decirnos que habían llegado. Ramsés II, ante las nuevas noticias, realiza una crítica de la situación. ¿Cómo puede ser que ningún gobernante de las plazas egipcias de esa región haya obtenido información al respecto del avance de ese poderoso ejército hitita? Para resolver de algún modo esta catástrofe que se avecina, Ramsés ordena que un mensajero salga al galope, así como un príncipe y el visir en un carro, en dirección hacia la tercera de las divisiones, para advertirle de que deben acelerar el ritmo y ayudar a las dos primeras divisiones que se van a ver envueltas en una guerra inesperada en este momento, en una batalla desigual. Eso es lo que veríamos aquí, el movimiento de ese mensajero, etcétera, hacia la división de Ptah. Los textos nos hablan de cómo Hatti había reunido agentes de Najarina, Arzawa, Dardani, Keshkesh, Masa, etcétera, etcétera. Y que también el rey hitita, Muwatalli, el hijo de Mursil II, que a su vez era hijo menor del famoso Supililiuma I, aquel gran rey hitita de época de Amenhotep III y Akenatón, pues bien, este Muwatalli ha reunido un gran ejército, pero según los textos egipcios,
no le quedaba más capital que el que retiró de sus bienes. O sea, es decir, le supuso un altísimo coste reunir a esa tropa tan grande de emplazamientos tan diversos. Por explicarlo de alguna manera, imaginemos que esta es la situación del ejército egipcio más cercano a Cadés, la división de Amón, que ya había establecido el campamento o que estaba en ello, la división de Ra, que sigue en marcha, y el ejército de Muwatalli, que se sitúa al este de Cadés. En un momento, de manera inesperada para la división de Ra, se lanza al ataque parte del ejército hitita habiendo cruzado el Orontes, y esto crea un gran desconcierto en esa división egipcia. Lo mismo sucede con la división de Amón y el campamento que se había establecido al oeste de Cadés. Las fuerzas hititas son más numerosas y en todo caso pillan por sorpresa a los egipcios. Esa entrada de los hititas en el campamento egipcio queda representada en multitud de relieves, aunque sea una entrada enemiga que evidentemente debía llevar al desconcierto y a la muerte por parte de muchos egipcios, esto obviamente no se va a ver representado en los relieves egipcios. Sí que se ve desconcierto, pero si nos fijamos, siempre la parte ordenada queda expresada por la posición de los egipcios, mientras que aquellos que son precisamente asesinados, muertos, etc., son solo soldados del ejército hitita. En el centro de esta imagen tenemos representada la tienda de Ramsés II y otras 3 tiendas menores pertenecientes a príncipes que le acompañaron. También sabemos, como nota casi anecdótica, que a Ramsés II le acompañó una esposa, Mut-Neferet. Esta situación tan crítica, que puede conducir a una derrota inminente del ejército egipcio, es la que precisamente hará de la batalla de Kadesh una de las batallas más famosas, no ya de Egipto en general, sino por supuesto dentro de la historia de Ramsés II. Ramsés II hace de esta batalla un ejemplo paradigmático de su valentía. No presenta una victoria egipcia, dado que en ningún momento dice que haya conquistado Cadés, pero sí que presenta la batalla de Cadés como aquel acontecimiento que sirvió para mostrar la valentía del faraón en una situación que se daba por perdida. Los textos hablan de cómo su majestad salió al galope y solo, sin nadie que lo acompañara, saltó contra los hititas que le rodeaban. Él habla de 2.500 carros rodeándolo, a él solo combatiendo. Fijémonos además cómo combate las riendas de sus caballos quedan atadas a su cintura, de manera que de ese modo él mientras puede utilizar su arco para disparar. Es decir, él se quiere mostrar como el gran héroe a través del cual, con la ayuda de los dioses y su propia valentía, la situación puede tornarse en victoria. Pero obviamente no puede dejar de lado el papel del dios Amón. Ramsés II, en una situación muy difícil, le pregunta al dios si es posible que Amón vaya a dejarle abandonado, solo, en el campo de batalla. ¿Es el papel de un padre ignorar a su hijo? Le pregunta Ramsés II a Amón. He faltado hacia ti. Todos sabemos la gran cantidad de construcciones y usurpaciones que hizo Ramsés II en favor al dios Amón. Ahora, por tanto, es el momento en el que Amón, agradecido, deba ayudar a un Ramsés II que se halla en situación de peligro. Haz el bien para quien se dirige a ti, le exclama Ramsés al dios Amón. La situación, como vemos, era bastante dramática para los egipcios, pero por fortuna el plan que tenía diseñado Ramsés II comenzó a funcionar en este momento, cuando llegaron con gran precisión los naharinos, las tropas de Amurru, que viniendo por otro lugar, por el lado norte, a través del Eleuterium, más o menos saliendo a la altura de Irkata, en la costa mediterránea,
llegaron por fin al emplazamiento de Cadés y claro, vieron la situación inesperada, pero pudieron empezar a luchar para que todo se volviera en favor de los egipcios. Y ahora quien de manera inesperada recibe este ejército son los hititas. Así que a partir de este punto empieza a cambiar un poco el signo de la contienda. Mientras pasa el tiempo, mientras probablemente los hititas también se habían dedicado al saqueo del campamento egipcio, estando convencidos de que su victoria era fácil, mientras todo ese tiempo pasa, la división de Ptah ya llega al lugar y partes de la división de Amón y de la de Enra probablemente se estaban reagrupando. Así que es ahora cuando son los egipcios los que toman la iniciativa, los hititas empiezan a retirarse, cruzan apresuradamente como pueden el río Orontes y poco a poco los egipcios continúan presionando mediante sus carros de guerra y su infantería a los hititas que ahora sí que se ven en una situación comprometida. Muchos de ellos tienen que lanzarse al río Orontes para salvar sus vidas, pero muchos mueren en el intento. De hecho, la iconografía nos sirve para ver cómo hermanos del rey de Hati, oficiales importantes, hay una larga lista de personajes importantes de Hati y aliados que murieron ahogados. También tenemos, por ejemplo, la visión del señor de Alepo, que está siendo salvado por algunos compañeros que lo levantan, le pidan a veces para que expulse el agua que ha tragado. Los hititas huyen y huyen hacia el emplazamiento de Cadés, la ciudad fortificada que resulta ser su salvación en este momento de desconcierto. Es lo que veríamos aquí, fijémonos en la ciudad de Cadés, como un carro entra a través de sus murallas. Y es el momento también en el que el rey hitita Muwatalli, como dice el texto, estaba en medio de su ejército, horrorizado por la situación, temblando y descompuesto y ordenando el cese, ¿no?, de las hostilidades para intentar salvar parte de su ejército. El viejo jefe de Hati, como dice el texto, envió un mensaje rindiendo homenaje al faraón Ramsés II. Claro, esto es lo que dice la versión egipcia. En todo caso, la versión egipcia expresa que fueron los hititas los que pidieron a Ramsés II la paz. No seas duro en tus acciones, rey victorioso. La paz es mejor que luchar. Déjanos vivir. Ramsés II expone la situación a los jefes de su ejército, sus oficiales, y ellos concuerdan que la paz es muy buena y que la mejor solución precisamente es obtener la paz, porque ¿quién iba a resistir a Ramsés II en caso de tener un día de furia? Bueno, la cuestión es que de esta manera se resuelve la famosa batalla de Cadés, todo queda como estaba, es decir, Amurru en manos de los hititas, Cadés en manos de los hititas y los egipcios con la influencia sobre la costa levantina y con el territorio situado al sur de Cadés. Es el momento, después de esa lucha, de seguir con la tradición de contar las manos de los soldados enemigos caídos en combate. Es lo que podemos ver aquí. Tenemos a Ramsés II sentado plácidamente en su carro de guerra, observando cómo una serie de oficiales van amontonando las manos cortadas, mientras que otros oficiales, escribas del ejército egipcio, toman nota del número de manos para contabilizar así los muertos enemigos. Pero también vemos representado al visir, aunque no se le nombre. También, por ejemplo, a los tres generales de división, aquellos que comandaron las divisiones de Ra, de Ptah y de Set, y también a algunos príncipes. De hecho, uno de ellos, aunque no aparezca aquí su nombre, debería ser Amenher-Umenef, aquel que ya vimos representado en el templo de Beit el-Wali de época de Seti I. Este príncipe, precisamente tras la batalla de Kadesh,
cambió su nombre a Amenher-Hepeshef. Y posteriormente, por allá del año 20 de reinado, incluso lo volvería a cambiar por Seti-Her-Hepeshef. Detrás vienen hileras de soldados hititas que cayeron prisioneros. En un momento, Ramsés II recuerda a su ejército cómo discurrió la batalla. Él habla de lo cobardes que fueron sus corazones, de que ninguno era digno de confianza. Pero también recuerda algunos hechos. ¿Hay alguno entre vosotros para el que no haya hecho una buena acción? ¿No aparecí como señor cuando erais pobres? Recordemos que la familia de Ramsés II es una familia que en origen procede del estamento militar y es probable que Ramsés II, así como sus antecesores, hubiesen ayudado a mejorar la situación de los militares. En cambio, la batalla de Cadés ha servido para observar cómo el sistema de informadores egipcios había fracasado y también parece ser que hay un reproche a la actuación del propio ejército egipcio. El crimen que mi infantería y mis carros han cometido es mayor de lo que se puede decir, indica Ramsés II. De hecho, vemos que la mayoría de los personajes que aparecen representados en la iconografía de la batalla de Cadés son anónimos, excepto algunos, su caballerizo Auriga Mena o, por ejemplo, sus dos caballos, Victoria en Tebas y Mut está en paz, caballos que fueron representados no solo en la iconografía, sino también en sellos de oro como este custodiado en el Louvre.